Ahí lo tengo, doctor Castro, de nuevo. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Me da mucho gusto saludarlo. Estamos hablando sobre la constituyente que ha planteado el presidente Petro y usted fue constituyente. ¿Cuál es la diferencia en esa propuesta de la constituyente en la que usted participó, que derivó en la Constitución del 91, y el momento que está viviendo Colombia? Es decir, ¿se necesita una nueva constitución, una constituyente en nuestro país ahora? Bueno, digamos que el doctor Petro y sus compañeros del M-19 son muy partidarios de la constitución que se expidió en el año 91, porque ese fue el escenario para que el M-19 se reincorporara, dejara las armas y se vinculara a la vida política ordinaria de la nación. Entonces, primer punto que debe quedar claro es que Petro y todos los militantes del M-19 son partidarios irreductibles de la Constitución del año 91. Eso no ha sido inconveniente para que el doctor Petro en varias ocasiones diga que es partidario de una asamblea constituyente. Y en esta ocasión ha avanzado un poco más en la medida en que ha dicho cuáles serían los temas de la Constitución, los temas que habría que reformarle, y él habla expresamente del tema político, de la presencia ciudadana en las urnas y del tema de la corrupción. Eso ha sido una idea permanente del doctor Petro, que en muchas ocasiones ha tratado de sacar adelante, pero en ninguna de esas ocasiones ha prosperado. Ahora la repite recogiendo firmas, que es un requisito de ley para poder, más que de ley, de la misma Constitución, en el artículo 374. Entonces, se necesita que recoja un determinado número de firmas. Él dice que ya están trabajando en esa dirección y nos ha invitado a todos los colombianos, sin distinción, a que aportemos económicamente para esos efectos, que cada uno de nosotros o de quienes tengan a bien hacerlo aporte 10 millones de pesos. Ahora bien, sí. Entonces, la Asamblea Constituyente requiere una ley que apruebe el Congreso por una mayoría calificada y luego una votación popular en que la ciudadanía en las urnas diga que está de acuerdo con la convocatoria de una constituyente. Y esa convocatoria debe hacerse sobre la base de señalar cuántos serían los constituyentes, cómo se elegirían o quién los elegiría, y eso va a votación popular. Y esa votación ciudadana también requiere de una mayoría calificada. En este caso, el doctor Petro ha dicho que serían básicamente dos grandes temas. El tema de una reforma política, pero no ha dicho expresamente en qué consistiría esa reforma política, qué es lo que se va a cambiar, el régimen de los partidos, las ventajas de los partidos o las limitaciones que se le van Él ha dado algunas líneas, doctor Castro, qué pena que lo interrumpa, pero quería preguntarle sobre los tiempos y si eso no es ponerle, por ejemplo, desde ya, una piedra al cuello para el próximo presidente, porque recogen las firmas, no se sabe si antes de que termine el gobierno alcanza. Él dice que el 20 de julio presenta las firmas y será el Congreso el que estudie la posibilidad de una constituyente, pero queda como medio condicionado el nuevo gobierno, pues si es de izquierda y quiere seguir con la idea
de que si el Congreso aprueba eso hay que llamar a unas nuevas elecciones. Eso es un proceso larguísimo y muy complejo. Se ve más como un acto de campaña. De acuerdo. Usted tiene toda la razón. Ese es un proceso complejo, no es fácil, requiere, como yo señalaba, de una ley aprobada por el Congreso, que requiere dentro del Congreso una mayoría calificada con mucha precisión sobre cuál sería el trabajo o los temas de que se va a ocupar la Asamblea Constituyente, cuántos serían los constituyentes en cuanto a su número, qué calidades deberían reunir y cómo el pueblo en una votación que requiere no menos de la tercera parte del censo electoral, según el artículo 374 de la Constitución, si no estoy equivocado, requiere también una mayoría calificada. En esta ocasión, el presidente Petro habla de que van a recoger o que tienen recogidas 5 millones de firmas y que como toda la convocatoria tiene unos costos económicos, invita a los colombianos que a bien lo tengan a que hagan un aporte por cabeza no menos de 10 millones de pesos. Quienes tengan a bien hacerlo, y seguramente lo harán muchos empleados del doctor Petro y muchos contratistas, pero bueno, todo eso es un proceso muy complejo. Pero la pregunta, doctor Castro, yo tengo dos preguntas aquí. Primero, si esa recolección económica es legal dentro de las normas colombianas, teniendo en cuenta que el captador de ese dinero pues es el organizador logístico, ¿no? Acuérdese, Vanessa, que aquí suspendieron la vaca para las vías de Antioquia. Por eso. Porque no le gustaba al gobierno. Que la de Atocha, la del túnel del Tocho. Sí, sí. En eso pienso, digo, pero si no permitieron, el Toyo era, si no permitieron una vaca para el túnel del Toyo, entonces ¿por qué ahora sí se puede hacer una recolecta? Que no sé, y es lo que quisiera saber, si eso es legal, hacer una recolecta. Vanessa, ¿quién va a controlar? ¿Quién mete plata allá? No, hay un montón de plata tipo allá. Gente del Cauca que quiere, o un narcotraficante, o el que sea, quiere meter plata ahí. Han recogido más de 200 millones de pesos. ¿Eso es legal? Eso no es una disposición de ley. Los que quieran aportar los 10 millones de pesos lo harán voluntariamente. A nadie se le puede obligar, eso no está previsto en la ley, como no está previsto en la ley que cualquier ciudadano aporte a un partido político, al partido de sus preferencias o al candidato de sus preferencias. Ahora que hay 13 o 14 candidatos a la presidencia de la República, los ciudadanos con toda libertad pueden hacer los aportes económicos que a bien tengan. Pero entonces eso no se le puede obligar a nadie. No se puede obligar, pero tampoco es ilegal, según lo que le entiendo. Y lo otro es, ¿los tiempos al presidente le alcanzan realmente para hacer una constituyente? En absoluto, no le alcanzan, porque requeriría una votación en el Congreso de una ley, y eso ya sería el nuevo Congreso, que ya los colombianos elegimos en las elecciones parlamentarias. Entonces sería el Congreso que se posesione a partir del 20 de julio. Pero ese Congreso del 20 de julio, doctor Castro, tiene 26 senadores del Pacto Histórico, del Partido del Congreso. Sí, 26, pero el Congreso, sumados Senado y Cámara, tiene más de 200 miembros, o del orden de 200 miembros. El solo Senado tiene 105 y la Cámara tiene muchos más. Entonces, eso requeriría mayorías calificadas y requeriría una votación popular en la que participe no menos de la tercera parte del censo electoral. Es decir, en este caso sería del orden de 14 o 15 millones de ciudadanos que tendrían que salir a votar.
como ustedes señalaban, es un proceso bien complejo que toma tiempo y que obviamente va a tener lugar después de que el doctor Petro deje de ser jefe de Estado y jefe de gobierno, pero harán su campaña política y seguramente los empleados que fueron llevados a los cargos por el presidente Petro o los contratistas que disfrutan de unos contratos seguramente jugosos, aportarán lo que tengan a bien, 10 millones de pesos, esa es la cuota. Entonces, resumiendo y concretando, ese es un proceso complejo, como ustedes señalaban, que toma mucho tiempo y que va a estar fundamentalmente en manos del nuevo Congreso y de la ciudadanía misma, que de manera voluntaria, sin que nadie los pueda obligar, aporte económicamente para ese proceso. De manera que estamos hablando de algo que no se puede cumplir materialmente dentro del gobierno Petro, sino del nuevo presidente que elijamos los colombianos en el mes de mayo y que empiece a sesionar el 20 de julio. Sí, en fin, están un poco razonando con el deseo que ellos aspiran a conseguir, y seguramente si lo hace el nuevo gobierno que compre esa idea, que esté de acuerdo, pues ellos como ciudadanos, hablo de Petro y sus amigos del M19, adelanten como campaña política, como se podría adelantar para otros muchos, por varios temas que requieran reforma constitucional. Entendido. Y digamos una cosa, la Constitución del 91, que como les dije, recoge la voluntad de todo el M19, ha sido reformada en varias ocasiones. Claro, como toca, con enmiendas constitucionales y con reglas, como toca, como es la democracia, se van cambiando, pero cambiar toda pues la Constitución. Exacto. Sí. Doctor Castro, gracias. Muy amables a ustedes por la invitación. Me pongo muy contenta de tenerlo. Le mando un saludo muy especial. Estamos hablando con Jaime Castro, que fue constituyente. También es que hay que entender que la Colombia del 91 pues era un país totalmente distinto, supremamente violento, donde había candidatos asesinados, donde había una revuelta muy grande, muy profunda, donde estaba el M-19, las FARC, y fue un proceso bellísimo, bellísimo, democrático, en el que las voces de todos los diferentes sectores del país se escucharon, se pusieron de acuerdo mediante unas papeletas, se lograron unos consensos y sobre todo se estableció un modelo de país que le garantizaba a usted, a mí, al afro, al indígena, al que sea, independientemente de su condición social, económica, su color de piel, que tenemos los mismos derechos. Por eso esa Constitución es tan bella, y yo lo repito más de una vez para las mujeres. Hasta 1991, las mujeres no podíamos enviar a nuestros hijos a un colegio público a estudiar si no teníamos un marido y un papá para el chino o la china. En el 91 nos dieron esa libertad, que es una responsabilidad del Estado. Cambió por completo, nos volvió personas iguales. Entonces ahora, ¿qué tal que cada presidente que llega de turno quiera cambiar la Constitución? La Constitución se le hacen reformas a través del Congreso, por eso se llama democracia. Cuando una persona decide cambiar la Constitución para que le funcione a sí misma, como lo ha hecho Nicolás Maduro tantas veces, como lo hicieron los Castro tantas veces en Cuba, la palabra democracia comienza a tambalear.